En mi 60º cumpleaños no hubo buenos deseos ni celebraciones alegres, solo caos. Mi marido, Robert, me veía como una molestia y a mi hijo, Daniel, solo le importaba el dinero. Ni siquiera se molestaron en guardarme un solo bocado del pastel que había preparado con mis propias manos. Y cuando finalmente dije las palabras, quiero el divorcio, se rieron. Tienes 60 años, mamá. No tienes ahorros ni fondo de jubilación. ¿A dónde podrías ir? Pensaron que me retractaría. Pero al final, no solo me divorcié de Robert, sino que también reclamé lo que me correspondía por derecho. Con mi mejor amiga Liz, me embarqué en una nueva vida. Salí a la carretera, filmé vídeos cortos y, inesperadamente, me convertí en una sensación en línea. Gané más dinero del que ellos habían ganado en toda su vida. Y en cuanto a Robert, ¿quién creyó que no podría sobrevivir sin él? Terminó enfermo y solo. En cuanto a Daniel, el hijo que no me había mostrado más que indiferencia, se quedó atónito cuando se enteró de lo mucho que estaba ganando, pero para entonces, lo único que podía hacer era arrepentirse. Dijeron que me arrepentiría de mi decisión, pero aquí estoy, de pie al costado de la carretera, con el sol calentándome la cara y el viento azotando mi cabello, sin llevar nada más que libertad. ¿60? ¿Y qué? Mi vida apenas está comenzando. Mamá. Tienes 60 años. ¿Por qué hablas de divorcio? ¿No puedes vivir el resto de tu vida en paz? Me senté en silencio en el sofá, mirando el desastre que había a mi alrededor, platos rotos, sillas volcadas, restos de la tarta de cumpleaños que había preparado con tanto cuidado. Daniel se paró frente a mí, furioso. Si te divorcias de papá, ¿qué pensará de mí la familia de Emily? ¿No puedes dejar de ser tan egoísta? ¿Egoísta? Había estado ausente durante 7 horas hoy. Ni mi marido ni mi hijo me habían llamado ni una sola vez para ver cómo estaba. Con el gélido viento de diciembre de San Francisco, mi cuerpo sin abrigo temblaba de frío. ¿Y ahora que había vuelto, me habían tratado con preocupación? No. Solo con reproches. Mamá, ¿te escapaste de casa por una estúpida fiesta de cumpleaños? Papá y yo comimos la comida que preparaste, ¿no? ¿Qué más quieres? Robert se levantó del sofá, con la voz llena de desdén. ¿Así que finalmente te diste cuenta de que no tienes otro lugar a donde ir? Deja de quedarte ahí parada y limpia este desastre. Y tus zapatos, los dejas por todos lados, ensuciando el lugar. Has arruinado todo mi maldito día. Lo miré mientras mis dedos inconscientemente se apretaban alrededor del dobladillo de mi suéter. Ni una sola vez reconocieron que hoy era mi cumpleaños. Ni una sola vez les importó que hubiera estado vagando por las calles heladas durante horas. Ni una sola vez preguntaron si estaba bien. No les importó. Nada. ¿Y lo más cruel? Se habían olvidado, fueron ellos los que volcaron la mesa y me echaron. Bajé la mirada hacia mis manos arrugadas. Un escalofrío se instaló en lo más profundo de mis huesos. ¿De verdad crees que esta es una buena vida? El rostro de Daniel se ensombreció. Exhaló bruscamente y su tono se suavizó un poco. Vamos, mamá. Es tarde. Hoy todos cometimos errores. Dejémoslo así, ¿vale? Respiré profundamente y mi voz sonó tranquila y firme. Quiero el divorcio. Su expresión cambió en un instante, sus ojos brillaron con incredulidad. Robert se levantó de golpe de su asiento, apuntándome con el dedo índice y con el rostro desencajado por la furia. ¿Divorcio? Bien. ¿Pero a dónde diablos crees que vas a ir? Tienes 60 años. Sin ahorros, sin pensión. ¿Cómo vas a sobrevivir sin mí? Daniel se burló. Sí, mamá. Acabo de empezar a trabajar, no puedo permitirme mantenerte. Ayer podría haberme encerrado en el baño y llorar en silencio. Pero hoy simplemente me sentí entumecido. No tienes que preocuparte por mí. Estaré bien. Solo quiero salir. 30 años de matrimonio. Sin trabajo. Cada centavo bajo el control de Robert. Y cada palabra que sale de su boca es más afilada que un cuchillo.
Si no fuera por mí, no tendrías casa. Mírate, eres bajita, fea y ni siquiera sabes cocinar bien. ¿Una anciana como tú? Nadie te querría, excepto yo. En una ocasión, me habría tragado el dolor y me habría dicho a mí mismo que debía soportarlo. Pero esa noche, simplemente lo miré a los ojos. Silencioso. Impasible. Robert no esperaba que no reaccionara. Vaciló, la ira se le atascó momentáneamente en la garganta antes de desplomarse de nuevo en el sofá, con el rostro oscurecido por la frustración. Daniel todavía no lo entendía. Mamá, ¿en serio? ¿Por un cumpleaños? ¿Realmente vale la pena todo esto? Dejó escapar un suspiro, frotándose las sienes. Bien. ¿Qué tal si te organizo una fiesta mañana? ¿Eso te hará feliz? Miré los restos destrozados de mi pastel de cumpleaños. ¿Se trataba realmente del cumpleaños? Quizás. Pero también fue mucho más que eso. La semana pasada, Daniel de repente me dijo que quería organizarme una fiesta de cumpleaños. Apenas podía creerlo. En 60 años, era la primera vez que alguien me sugería celebrar mi cumpleaños. Estaba tan emocionada que no pude dormir bien durante días, pensando constantemente en qué preparar. Comencé a buscar recetas con 3 días de anticipación, pensando en hacer algo especial. No quería decepcionar a mi hijo. Cuando mi mejor amiga Liz se enteró, me llamó con la voz llena de confusión. Espera, ¿vas a preparar tú misma la comida para tu propia fiesta de cumpleaños? No pude evitar reírme. ¿Debería pedirle a Robert y Daniel que cocinen? Esos dos nunca han puesto un pie en la cocina. Si dependiera de ellos, probablemente sería más complicado que hacerlo yo mismo. Liz no lo dejó pasar. Entonces, ¿por qué no salir a comer? ¿Qué clase de cumpleañero tiene que cocinar para sí mismo? Suspiré. No somos tan ricos como ustedes. Daniel se va a casar pronto, todo cuesta dinero. Soy una mujer de 60 años, no es como si necesitara ir a un restaurante elegante para celebrarlo. Cuando Liz escuchó esto, inmediatamente se ofreció a pagar todo para que yo pudiera disfrutar del día. Me negué una y otra vez, y solo después de persuadirla un poco, ella accedió a regañadientes. Sinceramente, no me importaba cómo se celebraba el cumpleaños. Mientras lo recordaran, yo sería feliz. Este fue el primer cumpleaños real que tuve en 60 años, y fue Daniel quien lo inició. Estaba tan feliz que ni siquiera podía dormir. A las 4:30 de la mañana me levanté para empezar a prepararme. Me moví en silencio, con cuidado de no despertar a Robert. Pero él se movió de todos modos, frunciendo el ceño mientras me miraba fijamente. ¿Te desperté? Pregunté un poco avergonzada, pero con un destello de esperanza en mi corazón. Después de más de 30 años de matrimonio, esperaba que las primeras palabras que me dijera cuando abriera los ojos fueran, «Feliz cumpleaños». Pero en lugar de eso, simplemente se dio la vuelta y murmuró perezosamente, «¿Por qué estás haciendo un escándalo tan temprano? Si no vas a dormir, ¿no puedes al menos dejar que alguien más duerma? ¿No puedes ser más considerado?» Me quedé atónita. Me quedé congelada por unos segundos y luego permanecí en silencio. Después de todo, era mi cumpleaños y no quería discutir. Traté de dejar atrás mi decepción y me dirigí a la tienda a comprar el bistec y las patatas favoritos de Daniel. Trabajé sin parar desde la mañana hasta el mediodía, convirtiendo la casa en un lugar cálido y ordenado. A las 11, Daniel finalmente regresó a casa. Tan pronto como escuché que la puerta se desbloqueaba, rápidamente me quité el delantal y corrí a saludarlo. Me pregunté si entraría por la puerta con un regalo y diciendo, «Mamá, feliz cumpleaños». Pero sus manos estaban vacías. Justo ayer, había publicado varias fotos de aretes en las redes sociales y preguntó en los comentarios, «¿Qué par crees que sería bueno para mamá?». Un escalofrío me recorrió el cuerpo y mi sonrisa se congeló. Daniel notó mi expresión y frunció el ceño. «¿Qué pasa, mamá? ¿No te ves feliz de ver a tu hijo?». Forcé una sonrisa. «Claro que estoy feliz. ¿Por qué no lo estaría?». Pero no pude evitarlo y pregunté, «¿No me vas a dar un regalo para mi cumpleaños?».
Ayer te vi preguntando a la gente qué aretes serían los mejores para mamá. Él se rió. Mamá, no creías que los aretes eran para ti, ¿verdad? Mañana iré a la casa de Emily y pienso dárselos a su mamá. Me quedé congelado. Ese regalo ni siquiera era para mí. Continuó, mamá, siempre has sido frugal. No necesitas cosas como estas. Además, la madre de Emily es hermosa, las joyas le quedan mejor. A ti te queda mejor, un delantal de cocina. Hizo una pausa y luego añadió con una sonrisa, o tal vez debería comprarte unos guantes para lavar platos. ¿Qué te parece? Él realmente pensó que no merecía un ramo de flores. Miré el fregadero donde estaba lavando las verduras. El agua reflejaba un rostro lleno de arrugas, piel flácida en las comisuras de los ojos y cada vez más pelos blancos entretejidos en mis mechones. A los ojos de mi hijo, yo no me parecía en nada a la madre de Emily. No merecía recibir un regalo tan considerado. Me pasé todo el día preparando una fiesta de cumpleaños. 8 platos, todos ellos los favoritos de Daniel, aperitivos, bistec, verduras asadas e incluso una olla grande de sopa de almejas de Nueva Inglaterra que había aprendido a preparar con mucho esmero para la ocasión. Incluso había investigado técnicas de presentación para asegurarme de que todo luciera perfecto. Cuando Robert pasó por la cocina, miró la mesa y se burló. ¿Es todo esto realmente necesario? Es solo un cumpleaños. Lo ignoré y seguí trabajando. Era el primer cumpleaños real de mi vida y quería que valiera la pena recordarlo. Cuando dejé el último plato en la mesa y me limpié la harina de las manos, estaba llena de expectación. Tomé el pequeño pastel que había preparado para mí, lista para sentarme finalmente y disfrutar del momento. Pero entonces me quedé congelada. La mesa estaba casi vacía. La comida que había pasado toda la mañana preparando había sido devorada, sin dejar nada más que restos. Daniel miró el pastel que tenía en las manos y frunció el ceño. Mamá, ¿eso es todo? ¿Pasaste tanto tiempo haciendo esto y todo lo que preparaste fue para ti? Un escalofrío recorrió mi corazón cuando me giré para mirar a Robert, solo para encontrar la misma expresión de impaciencia en su rostro. Pero era mi cumpleaños. Mi primer cumpleaños de verdad. Quería al menos recordarlo y recordar algo feliz. Forzando una sonrisa, traté de bromear. Oye, ¿no se suponía que esta era mi celebración? La cumpleañera ni siquiera se ha sentado y ustedes dos ya están atiborrados. Pensé que era inofensivo. Solo un comentario desenfadado. Pero la expresión de Robert se ensombreció al instante. Golpeó la mesa con el tenedor y me miró fijamente. ¿Qué demonios se supone que significa eso? Daniel casi no viene a casa, ¿y ahora dices que no debería comer? Me quedé atónito. Rápidamente traté de explicar, solo estaba bromeando. Pero la voz de Robert se hizo más fuerte y su tono destilaba ira. ¿Estás bromeando? Tienes 60 años y sigues hablando sin pensar. ¿Cómo puede alguien ser tan estúpido toda su maldita vida? Sus palabras eran como un cuchillo sin filo, presionándose profundamente en mi pecho. Abrí la boca, pero no salió nada. Sin poder hacer nada, me volví hacia Daniel. Él simplemente hizo un gesto con la mano con desdén. Olvídalo, papá. Es el cumpleaños de mamá. No discutamos. Robert se sumió en un silencio incómodo, con expresión aún fría. El único sonido que quedaba en la habitación era el tintineo de los cubiertos contra los platos. Bajé la mirada, tomé mi tenedor y traté de darle un mordisco a mi pastel. Pero Daniel volvió a hablar. Mamá, ¿dónde está ese brazalete de esmeraldas, el que te dejó la abuela? Dudé, mi mano temblaba ligeramente alrededor del tenedor. Los ojos de Daniel se clavaron en los míos, con un dejo de urgencia en su mirada. Lo he buscado varias veces, pero no pude encontrarlo. Sácalo, mamá. Esa cosa es valiosa. Se vendería por un buen precio. Mi agarre en el tenedor se hizo más fuerte. Daniel no se dio cuenta de mi expresión. En todo caso, su entusiasmo solo aumentó. Mamá, ¿te das cuenta de cuánto valen las esmeraldas en este momento? Su precio de mercado se ha disparado. Si vendo esa pulsera y tú y papá aportan un poco más, finalmente podré comprar una casa.
La familia de Emily me ha estado presionando al respecto. Una vez que consiga el lugar, podremos casarnos. Él sonrió, sus ojos brillaban con un destello de cálculo. Sus padres son profesores, mamá. Son ricos. Necesito demostrarles que hablo en serio. Lo escuché hablar mientras mi tenedor pinchaba distraídamente mi pastel. La rebanada, que alguna vez tenía una forma perfecta, se deshizo en pedazos. Cada palabra que salía de su boca apestaba a codicia, a derecho. Apenas lo reconocí. Levanté la cabeza, lo miré directamente a los ojos y le pregunté con voz suave: entonces, ¿no viniste a celebrar mi cumpleaños? ¿Volviste por la pulsera? La sonrisa de Daniel vaciló. Solo por un segundo. Mamá, ¿cómo puedes decir eso? He venido hasta aquí para celebrar contigo, ¿y ahora dudas de mis intenciones? No te lo habría pedido si no estuviera en una situación difícil. Robert soltó una risita desde un costado. Ellen, eres su madre. ¿Qué sentido tiene acumular cosas? ¿No deberías ayudar a tu hijo? ¿Por qué eres tan egoísta? Pero no se trataba de la pulsera. Se trataba de la persona que me lo dio. Esa pulsera fue el único regalo que recibí en mi vida. Nací en una familia en la que las hijas no eran más que una carga. Para ellos, yo era una molestia, un error. Solo sobreviví porque mi abuela racionaba su comida en secreto y me la daba cuando nadie la veía. La noche antes de morir, debió de sentir algo. Me tomó a un lado y me llevó al ático, donde sacó una bolsa de tela desgastada. Sus manos frágiles y temblorosas colocaron en mi palma una pulsera de oro antigua, con una esmeralda engastada. Ella susurró: nadie en esta familia te respaldará jamás. Esconde esto. Un día lo necesitarás. Ella fue la única persona que realmente se preocupó por mí. Luego me casé con Robert y supe que no tenía nada en esta casa. Así que escondí la pulsera en el fondo de un recipiente de harina en la cocina. Nadie más jamás puso un pie allí. Hasta hoy. Me quedé mirando a Daniel, mi voz apenas era un susurro. ¿Cómo te enteraste de lo de la pulsera? Se encogió de hombros con indiferencia, como si nada hubiera pasado. Vi tu historial de chat en tu teléfono. Lo dijo tan casualmente, como si tuviera derecho a revisar mis pertenencias personales. Su tono era ligero, incluso con un dejo de burla. Mamá, ¿qué estás ocultando? ¿Qué hay entre tú y papá de lo que no puedes hablar? ¿Acaso te importa esta familia? Se me hundió el corazón y me empezaron a arder los ojos con la amenaza de las lágrimas. Hablé lentamente, obligándome a sonar calmado. Le di la pulsera a un amigo para que la autentique. No era mentira. Lo había hablado con Liz. El rostro de Daniel se ensombreció de inmediato. Apretó los puños y, sin previo aviso, agarró una taza de la mesa y la arrojó violentamente al suelo. ¿Qué quieres decir con eso? No me lo quieres dar, ¿no? Dejé el tenedor sobre la mesa y mi voz no tembló. Sí. La pulsera ya no estaba en mis manos, pero lo más importante, no quería dársela. A mis 35 años, esta fue la primera vez que lo rechacé. La furia se apoderó de él. Volteó toda la mesa y el sonido de los platos al estrellarse resonó por toda la habitación. El pastel se esparció por el suelo y el vino empapó el mantel. No debería haber vuelto para celebrar tu cumpleaños. Gritó. ¿Te trato como a una madre y tú me tratas así? No respondí. Mi mundo daba vueltas y lo único que veía eran los escombros. La voz de Robert atravesó el caos. Ellen, ¿en qué podrías gastar dinero una ama de casa? ¿Qué tiene de especial una pulsera barata? Daniel no tardó en amenazarme: dime sí o no. Piénsalo bien. Necesito este dinero ahora. Si no me ayudas hoy, cuando seas viejo, no esperes que cuide de ti, no te daré ni un solo centavo. Robert se burló de mí y me dijo: ¿escuchaste eso? ¿Una pobre anciana sin ahorros para la jubilación que se atreve a discutir con su hijo? Hablaban como si fuera la verdad, pero ¿lo era realmente? No tenía fondo de jubilación. Cuando me casé con Robert, él me dijo: no necesitas trabajar. Yo me ocuparé de ti.
Solo ocúpate de la casa y de los niños. Le creí. En aquel entonces, ingenuamente pensé que era una promesa. Pero ahora no tenía pensión ni ahorros. Incluso podría perder el derecho a reclamar los beneficios de seguridad social de Robert cuando se jubilara. Cada vez que peleábamos, él se burlaba de mi sin piedad. Si no fuera por mí, ahora serías un mendigo, muriéndote de hambre en las calles. Y si me atrevía a hablar, siempre tenía una respuesta fría y cruel: las mujeres como tú, que te quedas en casa lavando ropa y cocinando, hay en todas partes. Fácilmente podría cambiarte por una mujer más joven. ¿Qué hombre te querría después de un divorcio, con un hijo que criar? Y tu hijo todavía tiene que ir a la escuela. Si tú no lo cuidas, yo tampoco lo haré. Así que aguanté. Aguanté hasta que mi hijo se fue a la universidad y luego, cuando cumplí 40 años, decidí buscar trabajo. Pero una mujer de 40 años, ¿qué otra cosa podía hacer aparte de lavar platos en un restaurante? El sueldo era patético, pero lo acepté. Quería tener mi propio seguro. Quería sentirme seguro. Siempre había anhelado tener mi propio fondo de jubilación, algo así como el ingreso estable de seguridad social de Robert, para no tener que depender de nadie. Entonces comencé a ahorrar, planeando abrir una cuenta IRA y reservar algo de dinero para la jubilación. Pero justo cuando había ahorrado lo suficiente para abrir mi cuenta, Daniel llamó. Mamá, vamos a hacer un viaje antes de graduarnos. Todos van a ir y no quiero perdérmelo. ¿Puedes ayudarme con algo de dinero? Dudé, pero le dije que pensaba poner ese dinero en un fondo de jubilación para asegurar mi futuro. Se rió del otro lado de la línea. Mamá, ¿estás ahorrando para la jubilación? Estoy a punto de graduarme y, cuando consiga un trabajo, me ocuparé de ti. Puedes gastar todo lo que quieras. Me conmovió. No era que necesitara su dinero, sino simplemente saber que se preocupaba, al menos un poco. Así que envié el dinero, diciéndome que lo ahorraría más tarde. Pero al año siguiente volvió a llamar. Mamá, estoy pensando en estudiar Derecho. La matrícula es cara, ¿puedes ayudarme de nuevo? Dudé una vez más y le envié el dinero. Después de todo, todavía había tiempo. Pero año tras año, siempre había algo nuevo, una nueva ciudad a la que mudarse, un nuevo certificado que pagar, una solicitud de empleo en el gobierno. Cada vez, decía, mamá, esta es la última vez. Pero nunca hubo una última vez. Este año cumplí 60 años. El restaurante había dejado de contratarme para lavar platos hacía tiempo, los jóvenes trabajaban más rápido y con más eficiencia. ¿Y yo? Había perdido hacía tiempo mi oportunidad de ahorrar para la jubilación. En ese momento, estando allí, me di cuenta de algo. Daniel había olvidado por completo la promesa que hizo cuando se graduó, que cuidaría de mí. Solo quedó una amenaza fría e indiferente: no te daré ni un centavo. Las lágrimas brotaron de mis ojos. Miré mis zapatos gastados, de un número más pequeño que el mío, y que me rozaban dolorosamente los talones. Había pasado toda mi vida haciendo concesiones y sacrificios por ellos, pero esos sacrificios nunca habían significado nada para ellos. Levanté la cabeza y, por primera vez en mi vida, hablé sin dudar. Quiero el divorcio. Me niego a seguir viviendo así. Robert se levantó de golpe de su silla y se le puso colorado. Dilo otra vez. Vieja bruja desagradecida. Te he regañado un poco, ¿y ahora te atreves a hablar del divorcio? Lárgate de mi casa. No lo dudé. Me di la vuelta y salí por la puerta. Pero, ¿a dónde podría ir? Esta casa era de Robert. Las cuentas bancarias estaban a su nombre. Incluso mi tarjeta de crédito era una extensión suya. Había pasado toda mi vida en esta casa, pero en cuanto salí, me di cuenta de que no había ningún lugar en este mundo que fuera realmente mío. No tuve más remedio que llamar a Liz. Ella contestó después de unos cuantos timbres. En el momento en que escuchó mi voz ronca, se quedó en silencio por unos segundos antes de soltar un suave suspiro. Ellen, estaba a punto de llamarte. Me estoy divorciando. ¿Quieres venir conmigo? Liz y yo nos conocimos en el programa de educación superior de un colegio comunitario.
Fue una iniciativa nueva y las primeras clases fueron gratuitas. Apenas había ido a la escuela en mi vida, así que cuando vi la lista de cursos, apreciación del arte, francés para principiantes, yoga, no pude evitar sentirme un poco emocionada. El primer día me inscribí en una clase de arreglos florales. El profesor habló de equilibrio, fluidez y armonía visual, pero yo no entendía ni una palabra. Me senté rígida en mi asiento, demasiado asustada para tocar las flores que tenía frente a mí, preocupada por estropearlas. Liz estaba sentada a mi lado. Se dio cuenta de mi incomodidad y sonrió cálidamente, explicándome con paciencia cómo combinar los colores y cómo cortar los tallos. Era elegante, como una heroína de película. No tenía ni una sola arruga en el rostro y olía ligeramente a jazmín. Incluso sus uñas estaban perfectamente cuidadas. Ella parecía de mi edad, pero parecía vivir en un mundo completamente diferente. Aquellos 3 días fueron los más felices que tuve en 60 años. Después de que terminó el periodo de prueba, Liz se inscribió en varios cursos de larga duración. Yo, en cambio, no me inscribí en ninguno. ¿Por qué no podía pagarlo? No me atreví a preguntarle a Robert, él nunca me permitiría desperdiciar dinero en algo tan inútil. Para mí, la vida de Liz era perfecta. Era profesora universitaria y económicamente independiente. Su marido era un ejecutivo de una empresa. Tenía una hija brillante y cariñosa. Nunca tuvo que inclinar la cabeza ante nadie. Nunca tuvo que fregar la cocina hasta que le dolieran las muñecas. Nunca tuvo que llorar sola en mitad de la noche. Incluso su nombre sonaba hermoso, Elizabeth Sullivan. Me dijo que su madre le había puesto el nombre de su novela favorita, Elizabeth, un nombre que simbolizaba sabiduría e independencia. ¿Y yo? Mi nombre fue elegido al azar el día que nací. Así que cuando Liz de repente me dijo que se iba a divorciar, me sorprendí más que cuando Robert me echó de casa. Llegué al hotel que Liz había mencionado. En el camino, había ensayado innumerables palabras de consuelo en mi cabeza, hasta el punto que casi olvidé mi propio dolor. Pero cuando abrí la puerta, me encontré con el rostro sonriente de Liz. Sostenía una pequeña tarta de cumpleaños, con la vela todavía encendida. «Feliz cumpleaños, Ellen». Me quedé congelado. El pastel era delicado y hermoso, algo que solo había visto en programas de televisión, del tipo que las chicas jóvenes comen para sus cumpleaños. En ese instante, ya no pude contenerme más. Me ardía la nariz y me arrojé a los brazos de Liz, sollozando sin control. Lloré durante mucho tiempo hasta que finalmente me acordé de preguntar, «Espera, ¿no dijiste que te ibas a divorciar? ¿Qué pasó?» Liz me entregó un pañuelo de papel, todavía parecía relajada, incluso tranquila. Si no me hubiera contado lo de su divorcio, habría pensado que todo esto era una elaborada trampa para sorprenderme. Lo dijo con mucha ligereza, como si fuera una conversación más. El primer amor de Michael ha vuelto. Me enteré de que han estado cenando y viendo películas juntos todas las semanas. Él me ha estado engañando. Abrí mucho los ojos y me quedé atónito y en silencio. Ya había conocido a Michael antes. Cada vez que Liz y yo terminábamos nuestras clases, él venía a buscarla. Cuando hacía frío, le traía una chaqueta. Para mí siempre me había parecido el marido perfecto. Me costó encontrar las palabras adecuadas para consolarla. ¿Qué decían normalmente las personas cuando un hombre las engañaba? Todos los hombres son así. Mientras vuelva a casa, no importa. Pero al mirar a Liz, no pude animarme a decir esas palabras. Así que en lugar de eso, solté, Michael es un pedazo de mierda. Liz soltó una risa de sorpresa. Pensé que me ibas a decir, a nuestra edad, deberíamos tolerarlo. Me rasqué la cabeza, avergonzada. Si hubiera sido cualquier otra persona, tal vez lo habría hecho. Liz enarcó una ceja. ¿Y tú qué? Después de todo lo que te han hecho pasar, ¿no quieres irte? Me quedé mirando el pastel que tenía delante, en silencio durante un largo rato. Finalmente, susurré, sí, lo hago. 60 años. Estaba exhausto. Quería, por una vez en mi vida, vivir para mí. En comparación con Liz,
mi divorcio fue mucho más sencillo. Robert nunca creyó que yo realmente me fuera. Pensó que solo estaba tratando de hacerlo ceder, de obligarlo a rebajar su orgullo. Incluso cuando llegó la citación judicial a la casa, él seguía rugiendo con la cara roja. Bien. Divorcio será. ¿Quién le teme a quién? Vieja bruja inútil, no vuelvas arrastrándote a pedir una reunión, porque no te aceptaría de nuevo ni aunque lo hicieras. Fue Liz quien me animó a solicitar el divorcio. Antes nunca me atrevía. En parte porque pensé que a mi edad, divorciarse sería humillante. Y en parte porque no tenía dónde ir, ni ingresos, ni siquiera un lugar donde dormir. La casa era de Robert. Las cuentas bancarias eran de Robert. El fondo de jubilación era de Robert. Tenía nada. Si me fuera, ¿cómo sobreviviría? Pero Liz me dijo que estaba equivocado. Ella le explicó con paciencia. Ellen, incluso si él fuera el que ganara dinero, sigue siendo propiedad conyugal. Tienes derecho a la mitad. ¿Tenía derechos? ¿Podría tomar la mitad? Las palabras resonaron en mi cabeza como un trueno. Me había estado ocultando casi $250,000. Y, sin embargo, incluso mientras yo trabajaba en empleos ocasionales solo para poder comprar alimentos, él había mantenido su control sobre cada centavo. Al final, tras una sentencia justa, me concedieron $65,000. Por primera vez me di cuenta, valía algo. Cuando ese decreto de divorcio llegó a mis manos, sentí como si me hubieran quitado un peso de 1,000 libras de encima. Ya no era la esposa de Robert. Ya no era la mujer a la que ni siquiera se le permitía celebrar su propio cumpleaños. Cuando salí del juzgado, vi a Liz esperando en la entrada. Junto a ella estaba una mujer joven. Me detuve en seco. ¿Emily? Me volví para mirar a Daniel y su rostro se iluminó de alegría al instante. Corrió hacia mí y casi agarró las manos de Emily por la emoción. Emily. Viniste a buscarme, ¿no? Te arrepientes de haber terminado, ¿verdad? Emily frunció el ceño e inmediatamente apartó las manos, su voz estaba llena de disgusto. ¿Vino por ti? No te hagas ilusiones. Daniel se quedó paralizado y su sonrisa estática vaciló solo por un segundo. El tono de Emily se agudizó por la ira. Después de todo lo que mentiste, ¿de verdad crees que volveré corriendo? Y así, todo encajó. La Emily por la que Daniel había estado suspirando todo este tiempo, era la hija de Liz. Mientras discutían, la historia completa salió a la luz. Daniel le había mentido a Emily sobre todo. Le dijo que tenía 28 años cuando en realidad tenía 35. Le dijo que era empleado del gobierno cuando ni siquiera tenía un trabajo real. Le dijo que tenía una villa cuando en realidad la casa en la que vivía ni siquiera era suya. Siempre me pregunté, ¿por qué una mujer educada y exitosa como Emily se enamoraría de Daniel? Ahora lo sabía. Todo estaba construido sobre mentiras. Los ojos de Emily ardían con desdén. ¿De verdad crees que rompí contigo solo porque tus padres se divorciaron? Por favor. Si no me hubieras engañado desde el principio, ni siquiera te habría mirado 2 veces. La cara de Daniel se puso de un feo tono rojo. Apretó los dientes y descargó su furia sobre mí, con los ojos encendidos. Así que te divorciaste de papá, bien. Pero, ¿por qué demonios tuviste que arruinar también mis posibilidades? Lo miré directamente a los ojos y le dije, palabra por palabra, ¿mereces siquiera el matrimonio? Si no hubieras mentido, ella no te habría mirado 2 veces. Daniel apretó la mandíbula y su respiración se tornó entrecortada. Quiso discutir, pero al final no encontró palabras. Me di la vuelta y caminé hacia Liz. Emily, de pie junto a su madre, me hizo un pequeño gesto con la cabeza, había un dejo de gratitud en sus ojos. Detrás de mí, Daniel gritó, su voz destilaba rabia. Emily solo me menosprecia porque no tengo dinero. Pero tú, acabas de recibir $65,000 en el divorcio, me debes al menos una parte, soy tu hijo. ¿Crees que me ocuparé de ti en el futuro si no me ayudas ahora? Sigue soñando. Robert intervino con frialdad. Así es, ¿qué, en realidad planeas gastar el dinero en ti? ¿Crees que te pertenece?
Hice una pausa. Luego, lentamente, me giré y los miré a los ojos. ¿Por qué no debería gastarlo en mí mismo? Durante 60 años, siempre me hice a un lado para ayudar a los demás. Esta vez no. Me di la vuelta y salí por la puerta. Detrás de mí, la voz de Robert estalló con furia y su compostura finalmente se quebró. Ellen. Ya verás. Te arrepentirás de esto. No tendrás un buen final. No me di la vuelta. Seguí caminando, dejándolo sin nada más que mi espalda. Lo primero que hice después de mi divorcio fue ir al Departamento de Registros Públicos y solicitar un cambio de nombre. Cuando nací, mi padre eligió casualmente un nombre, Ellen. Era un nombre tan común como cualquier otro. Un nombre que se desvanecía en el fondo, tal como me había pasado a mí en mi propia vida. De pequeña, los profesores siempre me recordaban en último lugar. En las fiestas de cumpleaños de mi hermano menor, siempre era yo la que llevaba las bandejas, nunca la que recibía el festejo. Ellen era invisible. Una presencia tan insignificante que era casi inexistente. Pero, ¿ahora? Me negué a ser invisible por más tiempo. Mi matrimonio había terminado. Ya no era la esposa de alguien, ni la madre de alguien, ni la sombra de un hombre. Yo quería ser yo. Cuando Liz se enteró de que iba a cambiarme el nombre, se emocionó más que yo. Buscó en libros de historia, decidida a encontrarme el nombre perfecto. Al final, eligió uno. Eleanor. Me sonrió con una voz cálida. Eleanor significa sabiduría, resiliencia e independencia. Tu vida comienza hoy. Sostuve la nueva identificación en mis manos, mirando el nombre impreso en ella. A partir de hoy, soy Eleanor. Pasaron 2 semanas, pero el divorcio de Liz no iba tan bien como el mío. Su marido, Michael, se negó a dejarla ir. Incluso después de que ella solicitara el divorcio, él se presentó ante el tribunal e insistió: no ha habido una ruptura irreparable en nuestro matrimonio. Según la ley de California, si una de las partes rechaza el divorcio, deben vivir separadas durante 1 año antes de que el tribunal pueda dictaminar que el matrimonio está irremediablemente roto. Me preocupé por ella, pero a Liz no parecía molestarle en absoluto. En lugar de eso, pasaba sus días felizmente buscando listados de propiedades de diferentes ciudades, enviándome docenas de enlaces cada mañana. ¿Qué ciudad te gusta más? Dime y compraré un lugar allí. Viviremos juntos. Me quedé desconcertada. ¿Y tú, a dónde quieres ir? Ella simplemente sonrió, el tipo de sonrisa que insinuaba una vida ya vivida plenamente. A mí realmente no me importa. He estado en casi todas las ciudades de Estados Unidos. Antes de finalizar el divorcio, volví a empacar mis cosas. No había mucho que llevar. Todo lo que realmente me pertenece podría caber en una sola maleta, tal vez ni siquiera eso. Pero mientras ordenaba los restos de mi vida, me topé con algo inesperado. Un viejo diario. Me había olvidado por completo que solía tener uno. Hojeando las páginas amarillentas, encontré una entrada de hace décadas, escrita con una letra cuidadosa y esperanzada. Michael vino a proponerme matrimonio hoy. Dijo que aún no podía darme la boda que yo quería. Le dije que no importaba. Simplemente le estoy agradecida, porque ahora, finalmente, puedo irme de esta casa. Hice una pausa y mis dedos recorrieron las palabras escritas en tinta. Así que mi matrimonio había sido un escape todo el tiempo. Otra entrada, la letra un poco más desordenada, como si hubiera estado demasiado emocionado para escribir correctamente. No puedo creer que Michael se mude a California por trabajo. Nunca pensé que me iría de este pequeño pueblo en mi vida. Espero, algún día poder ver más del mundo. Me senté en el suelo, hojeando las páginas, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Así que una vez, realmente quise casarme con Robert. Y hubo un tiempo en que mi mayor sueño había sido viajar, ver el mundo más allá de mi pequeño y sofocante pueblo. Pero en algún punto del camino, lo olvidé todo. Esa noche le dije a Liz: no quiero sentar cabeza todavía. Pasé la primera mitad de mi vida atrapada en ese pequeño pueblo. Incluso cuando me mudé a la ciudad,
mi mundo seguía girando en torno a mi marido y mi hijo. Mi mundo siempre ha sido demasiado pequeño. Quiero ver qué hay ahí fuera. Unos días después, Liz me llamó con la voz llena de emoción. Eleanor, me he comprado una autocaravana, vamos de viaje por carretera. Liz siempre estuvo a la vanguardia. Mientras viajábamos, ella me enseñó a filmar vídeos y documentar nuestro viaje. Incluso me ayudó a crear una cuenta en las redes sociales, Deranewood Diaries. Cada día fui grabando fragmentos de mi nueva vida. Nunca esperé que alguien como yo fuera adorado por miles de jóvenes. Inundaron los comentarios debajo de mis vídeos. Ustedes dos están viviendo el sueño. Mientras tanto, yo estoy atrapada en mi trabajo demoledor. Cuando tenga 60 años, quiero ser como ustedes. Así es como debería ser la vida. Reiniciar la vida a los 60, estoy tan celosa. No siempre entendí la jerga que usaban, pero me gustó la frase reiniciar la vida. Por supuesto, no todos los reinicios fueron fáciles. Por ejemplo, Michael todavía se negaba a dejarlo ir. Él seguía viendo nuestros vídeos y, de vez en cuando, le enviaba flores a Liz o incluso aparecía en nuestros destinos, parándose afuera de nuestro hotel y pidiendo disculpas sinceras. Juró que cortaría con su primer amor y le rogó que le diera otra oportunidad. Liz ni siquiera le dirigió una mirada. Luego estaba Daniel, él todavía me llamaba. Pero nunca me preguntó cómo estaba. En lugar de eso, preguntó, «Mamá, debes estar ganando mucho dinero con esos vídeos, ¿verdad?» Y luego vino la historia triste. «Papá es un desastre sin ti. Se olvida de tomar sus medicamentos para la presión arterial y ahora ha sufrido un derrame cerebral. Está paralizado». ¿Y qué tenía eso que ver conmigo? Colgué y bloqueé su número. Sin embargo, Daniel no se equivocó en una cosa. Estaba ganando dinero. Dineral. Hace un año, nunca hubiera creído que alcanzaría la libertad financiera a los 60. La vida era divertida en ese sentido. Había pasado décadas viviendo como una sirvienta, dudando incluso en comprarme un bonito vestido. Ahora yo estaba viajando a través del país en una casa rodante, ganando más dinero que Robert en toda su vida. Si entonces hubiera sabido que los 60 eran la verdadera edad dorada de la vida, nunca habría desperdiciado mi juventud en ellos. En cada ciudad que visitamos, Emily, la hija de Liz, nos enviaba recomendaciones de comidas locales y lugares turísticos. Cuando tenía tiempo, incluso volaba para unirse a nosotros. O hacíamos una videollamada con ella mientras tomábamos café y charlábamos de todo y de nada. Un día suspiré y dije, Liz, tienes mucha suerte de tener una hija tan maravillosa. Emily me sonrió a través de la pantalla. No tengas celos, Eleanor. Yo también soy tu hija. Hice una pausa y luego me reí. Un año pasó en un abrir y cerrar de ojos. Michael finalmente cedió. Gracias a la insistencia de Liz y a la firme insistencia de Emily, aceptó el divorcio. Ese día, estábamos afuera del juzgado, con Liz sosteniendo los documentos finales. Exhaló profundamente, como si liberara el peso de décadas de grilletes. De repente se volvió hacia mí y me dijo, Eleanor, he tomado una decisión. Me voy al extranjero. Parpadeé. ¿A dónde? Ella sonrió. Francia. Me sorprendí. Había conocido a Michael en Francia. Ya no lo tienes en tus manos, ¿verdad? Le pregunté. Liz negó con la cabeza. Por supuesto que no. Un suave brillo llenó sus ojos. Solo quiero volver a ver mi yo más joven. Estudié en Francia durante años, hice muchos amigos. Ahora todos tienen 60 años. Si no voy ahora, es posible que no los vuelva a ver. Me alegré por ella. Entonces espero que te lo pases genial y que te reúnas con todas las personas que quieres ver. Liz suspiró. Pensé que te enojarías. Que me culparías por dejarte atrás. Sonreí suavemente. ¿Cómo podría? Tú fuiste quien me enseñó, una vez que te encuentres a ti mismo, nunca serás verdaderamente abandonado. Ella se rió y sus ojos brillaron.
Quizás puedas visitarme. Una vez que termines tu viaje por carretera a través de Estados Unidos, vuela a Francia y visita a un viejo amigo. Asentí. Tal vez lo haga. Entonces será mejor que empieces a aprender francés, Eleanor. Emily dice que no es necesario. Mientras sepa hacer gestos, estaré bien. De todos modos, Francia está llena de estadounidenses. Nos miramos y nos echamos a reír. El viaje continúa.